En 1994, una estrella de rock británica hizo una promesa escalofriante. Le dijo a un equipo de documentalistas que quería la cabeza de Phil Collins en su nevera para el final de la década. No estaba bromeando. Llamó a Phil el anticristo de la música. Pero no estaba solo. Un ícono del grunge dijo que solo usaría T-Dye si estaba teñido con la orina de Phil. Un juez de reality shows fue llamado cruel por Phil. Incluso su héroe de la infancia lo humilló en público. El hombre que vendió 150 millones de álbumes se convirtió de alguna manera en el músico más odiado del mundo. Phil Collins nació el 30 de enero de 1951 en Chiswick, West London. Su madre, June, trabajaba como agente teatral. Su padre, Granville, era un hombre de seguros. Esa mezcla de creatividad y estructura moldeó a Phil desde el principio. El trabajo de su madre significaba que las conversaciones sobre el mundo del espectáculo eran normales en casa. Actores, horarios de escenarios y actuaciones eran parte de la conversación en la cena. Creció escuchando cómo funcionaba el negocio entre bastidores, cómo tratar con agentes, cómo detectar un buen trato, cómo manejar una multitud. Sin saberlo, Phil estaba recibiendo una educación tras bastidores en el entretenimiento antes de que pudiera escribir una oración completa. Luego, con solo 5 años, algo hizo clic. Le regalaron una batería de juguete y le encendió una chispa. Esto no era solo un niño golpeando plástico. Phil tenía un don. Ese mismo año, en unas vacaciones familiares en Butlins, participó en un concurso de talentos. La orquesta comenzó a tocar detrás de él, pero estaban desafinados. El pequeño Phil los detuvo en seco. Les dijo a los músicos que estaban equivocados, y tenía razón. Un niño de 5 años corrigiendo a adultos entrenados. La audiencia no podía creerlo, pero eso mostró algo importante. Phil no solo escuchaba música, la entendía. Su afinación, ritmo y valentía se destacaron, y desde ese día, nadie a su alrededor lo vio de la misma manera. A principios de su adolescencia, Phil ya actuaba frente a grandes multitudes. Interpretó a Artful Dodger en la producción teatral londinense de Oliver, un papel difícil que requería tanto encanto como descaro. También apareció como extra en A Hard Day's Night de los Beatles en 1964. Más tarde, filmó escenas para Chitty Chitty Bang Bang, pero fueron cortadas. Esa fue su primera probada de lo brutal que podía ser el mundo del entretenimiento. Incluso si hacías todo bien, tu trabajo podía quedarse en la sala de edición. Durante la escuela, Phil no solo actuaba, también formaba bandas. Su primer grupo serio se llamó The Real Thing. El nombre lo decía todo. No estaban jugando. Con otra de sus primeras bandas, Freehold, escribió su primera canción, Lying, Crying, Dying. El título era dramático, pero las emociones eran reales. Mostraba que no era solo un baterista o actor. Tenía historias que contar y la música era la forma en que las contaba. Este fue el comienzo de Phil Collins, el compositor, el líder, el artista. Luego llegó el momento que lo cambió todo. El 28 de junio de 1970, Phil estaba hojeando la revista Melody Maker en casa de un amigo cuando vio un anuncio clasificado. Decía que una banda buscaba un baterista sensible a la música acústica y la guitarra de 12 cuerdas. Esa banda era Genesis. Phil tenía solo 19 años. Se presentó en la casa de los padres de Peter Gabriel en Surrey para la audición. Duró 6 horas. Tocó, cantó coros y simplemente hizo clic con el grupo. Lo contrataron por $10 a la semana. Eso no era suficiente para vivir, así que mantuvo su trabajo en una tienda de música por un tiempo, pero estaba dentro, y Genesis nunca volvió a hacer lo mismo. Entre 1971 y 1973, Phil ayudó a crear 3 álbumes que definieron la era del rock progresivo de Genesis. Nursery Crime fue el primero en octubre de 1971. Su batería en The Musical Box, una pista de 23 minutos, se volvió icónica. Luego vino Foxtrot, en 1972, donde tocó en Supper's Ready,
una canción que muchos fans llamaron la mejor del género. Duró más de 20 minutos y cambió constantemente de compás. 4/4, 7 octavos, incluso 9/08. Y Phil lo mantuvo todo unido. En 1973, Selling England by the Pound alcanzó el número 3 en las listas del Reino Unido. En The Battle of Epping Forest, utilizó 47 instrumentos de percusión, tom-toms, vibráfono, incluso utensilios de cocina. A estas alturas, no era solo un baterista, era un genio con los palillos. Pero en agosto de 1975, Genesis llegó a un punto muerto. Peter Gabriel se fue. Nadie sabía si la banda podría sobrevivir. Lanzaron un proceso de audición masiva para encontrar un nuevo cantante. 400 personas vinieron y se fueron. Cada uno tenía que cantar 3 complejos temas de Genesis. Trajeron nombres como Mick Strickland y Fish de Marillion, pero la respuesta estaba sentada detrás de la batería todo el tiempo. Phil había cantado coros durante años, y cuando dio un paso al frente para probar las voces principales, algo hizo clic de nuevo. El 3 de febrero de 1976 audicionó para Reales. 4 horas después, terminó. Su versión de In the Cage les dio escalofríos a la banda. La verdad es que lo habían querido desde la tercera semana, pero siguieron buscando solo para asegurarse. Lo que la mayoría de la gente no sabía era que, durante todo esto, Phil estaba viviendo una doble vida. Se unió a Brand X, una banda de jazz fusión en 1975. Mientras grababa Wind and Wuthering con Genesis de día, ensayaba o tocaba con Brand X de noche. A veces trabajaba 18 horas seguidas tocando la batería hasta que su cuerpo no aguantaba más. Su primer álbum, Unorthodox Behavior, en 1976, tenía compases como 17/16 y 23/8. Su solo en Why Should I Lend You Mine? En 1977 duró 12 minutos y dejó a los músicos atónitos. Fue una de las piezas de batería más difíciles en la historia del jazz fusión. Phil Collins no planeó convertirse en una de las estrellas más grandes de los años 80. Comenzó con un desengaño amoroso. A principios de 1979, su matrimonio con Andrea Bertoelli se derrumbó. Regresó a su casa vacía en Surrey, Inglaterra, solo, enojado y confundido. En lugar de desmoronarse, convirtió el dolor en música. Arrastró un piano de 1820 al dormitorio y añadió una caja de ritmos. No había banda ni distracciones, solo Phil, trabajando a través de los escombros de su vida. El 13 de febrero de 1981, justo un día antes del día de San Valentín, lanzó Face Value, su primer álbum en solitario. No estaba pulido, no era dulce, era crudo, real y lleno de emoción. La canción In the Air Tonight golpeó a los oyentes como un puñetazo en el pecho. Para agosto, alcanzó el número 19 en el Hot 100, mientras que Endless Love, de Diana Ross y Lionel Richie, se mantenía en el número 1. Ese contraste lo decía todo. Mientras el mundo celebraba el romance, Collins lo destrozó con tambores atronadores y un silencio inquietante. Esos tambores no eran normales. De hecho, fueron un accidente. El sonido provino de un estudio en Shepherd's Bush, donde Collins estaba grabando con Peter Gabriel. El productor, Hugh Padgham, dejó accidentalmente un micrófono encendido, un micrófono que solo estaba destinado para hablar, pero lo que salió de él fue magia. El micrófono estaba comprimido y gated, cortando el eco y convirtiendo cada golpe de batería en algo explosivo. Nadie había escuchado baterías así antes. Usaron el efecto en In the Air Tonight y el mundo se dio cuenta. Ese sonido llamado gated reverb se convirtió en la firma del pop y rock de los años 80. Collins lo usó de nuevo en Against All Odds y I Don't Care Anymore. Genesis lo usó en Mama. Pronto todos lo copiaron hasta que llegaron los años 90 y las bandas querían algo más natural de nuevo.
Pero incluso hoy artistas como Beyoncé y Lorde traen ese sonido de vuelta, mostrando cuán lejos llegó el error de Collins. Y no se detuvo ahí. En 1982 lanzó Hello, I Must Be Going, un álbum lleno de alma, ritmo y corazón. Alcanzó el número 2 en el Reino Unido y el 8 en los UU. Su versión de You Can't Hurry Love llegó al número 1 en Gran Bretaña. Luego vino No Jacket Required en 1985, y eso lo cambió todo. Esta vez, Collins abandonó los temas de desengaño. Quería algo alegre. Trajo a Sting y Peter Gabriel para los coros, y se inclinó por los temas bailables. El álbum encabezó las listas durante 5 semanas en el Reino Unido y 7 semanas en los UU. Vendió más de 12 millones de copias en América y ganó 3 premios Grammy, incluido el de Álbum del Año. Solo ese año, Collins tuvo 3 éxitos número 1 en los UU, más que nadie en 1985. Entre 1984 y 1990 fue imparable. Consiguió 13 éxitos entre los 10 primeros en los Estados Unidos. Against All Odds le dio su primer número 1 en solitario en América. La canción le valió un Grammy, pero los Oscar lo ignoraron. Voló a Los Ángeles listo para actuar, pero en su lugar eligieron a un bailarín. Collins nunca lo olvidó. Bromeó al respecto en el escenario durante años. Para 1977, con el lanzamiento de And Then There Were Three, algo había cambiado. Follow You, Follow Me irrumpió en el top 10 del Reino Unido y el top 40 de los Estados Unidos. Era pegadiza, era suave, era pop. Para los fans acérrimos de Genesis, fue una traición. Estas eran las mismas personas que habían memorizado canciones de 10 minutos sobre bestias míticas y reyes moribundos. Ahora estaban obteniendo canciones de amor. Simples. Esa punzada no desapareció. Genesis siempre había sido una banda masculina, complicada, de gran peso masculino y orgullosamente no comercial. Bajo Collins, eso cambió. Su nuevo sonido atrajo a una audiencia más amplia, especialmente mujeres. La banda estaba creciendo en popularidad, pero para los primeros fans sentían que estaban perdiendo su alma. Luego vino Invisible Touch, en 1986. Fue un disco pop en toda regla, y explotó. La canción principal alcanzó el número 1 en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos. Genesis nunca había hecho eso antes. El álbum vendió más de 6 millones de copias solo en Estados Unidos. Otras 1.200.000 en el Reino Unido. 5 sencillos de ese álbum llegaron al top 5 en América. 5. Land of Confusion, Throwing It All Away, In Too Deep, Tonight, Tonight, Tonight. Todos monstruos de las listas. Collins admitió más tarde que la canción principal se inspiró en The Glamorous Life de Sheila E. Quería escribir su propia versión. Curiosamente, la pista surgió de una sesión de improvisación. Solo la banda divirtiéndose. Esa canción se convirtió en la favorita personal de Collins. Mike Rutherford la llamó una canción maravillosa. Divertida de tocar. Los fans estaban divididos, pero los números no mentían. El 19 de julio de 1986, Invisible Touch estaba en el número 1. Justo detrás, en el número 2, Sledgehammer, de Peter Gabriel. Una banda, 2 vocalistas, uno tras otro en las listas. Parecía que el pasado y el presente de Genesis estaban luchando. El pasado no ganó, pero el éxito tiene un precio. A mediados de los 80, Phil Collins se había vuelto más grande que Genesis. Su debut en solitario, Face Value, encabezó las listas del Reino Unido durante 3 semanas y alcanzó el número 7 en los In the Air Tonight se convirtió en un éxito mundial. Esa escalofriante interrupción de batería, icónica. Luego vinieron más álbumes. Hello, I Must Be Going, No Jacket Required. En serio, todos multiplatino. No Jacket Required tuvo 4 éxitos top 10, incluyendo 2 número 1.
No solo le iba bien, estaba dominando. Para finales de la década, Collins tenía más sencillos en el top 40 de E.E.U. que cualquier otra persona. Cuando Genesis se reunió a finales de 1985 para hacer Invisible Touch, Collins tuvo que asegurar a los demás que no se iba. Estoy contento con lo que estamos haciendo ahora, dijo, pero todos sabían que no podía durar para siempre. En 1996, Collins finalmente se fue. Mike Rutherford admitió más tarde que la sorpresa fue que se quedó tanto tiempo como lo hizo. No todos amaron el éxito. De hecho, mucha gente lo odió. Collins se convirtió en el chico del cartel de haberse vendido. No solo cruzó al mainstream, lo dominó. La gente empezó a cansarse de él. Para 2010, admitió. Lamento que todo fuera tan exitoso. Honestamente, no quise que sucediera así. El odio tampoco fue sutil. En American Psycho, Patrick Bateman despotrica sobre Phil Collins antes de matar a alguien. El mensaje era claro. Collins se había convertido en un símbolo de todo lo que la gente odiaba del pop de los 80. Incluso South Park se unió, burlándose de él como una estrella acabada que solo era disfrutable si estabas medicado. Phil Collins creció idolatrando a los Beatles, así que cuando finalmente conoció a Paul McCartney en el Palacio de Buckingham en 2002, trajo algo especial. Una primera edición de la biografía de los Beatles, esperando una firma. Pero en lugar de calidez, McCartney sonrió con suficiencia y le dijo a su esposa, «Oh, Heather, nuestro pequeño Phil es un poco fan de los Beatles». Esa única frase golpeó como una bofetada. Collins quedó aturdido, no se sintió como una broma. Sintió que se estaban burlando de él por simplemente admirar a alguien a quien había escuchado desde niño. Años después, admitió que nunca olvidó ese momento. En sus palabras, tú, se enconó. Collins dijo más tarde que McCartney tenía un complejo de superioridad. Cuando McCartney finalmente se puso en contacto, no fue realmente una disculpa. Collins dijo que se sintió más como «sigamos adelante». Pero para él, ese comentario había persistido demasiado tiempo. No solo estaba amargado, estaba herido. Y cuando estás en un negocio donde el ego es moneda, incluso un pequeño comentario puede convertirse en una disputa de años. Simon Cowell tampoco se libró fácilmente. En 2005, Collins dejó claro que no tenía paciencia para Cowell o su tipo de crueldad. «No tengo tiempo para Simon Cowell», dijo. «Es simplemente cruel». Un incidente se le quedó grabado. Cowell le había dicho a una mujer que cantaba en barcos, «Nunca subiría a un barco en el que estuvieras cantando porque se hundiría». Eso para Collins no era crítica, era humillación. Rechazó ofertas para aparecer en programas de talentos como American Idol. Para él, eran formatos sin vida donde el arte no importaba, solo los ratings, dijo. Ir a uno de esos programas sería como golpearme la cabeza contra la pared. Para Collins, el problema no era solo Cowell, era lo que representaba, un sistema de tipo fábrica que creaba estrellas derribando a la gente. Luego vino el Britpop, y vino con dientes. Noel Gallagher, líder de Oasis, convirtió a Collins en un objetivo personal. A principios de los 90, Gallagher declaró la guerra a lo que llamó música de McDonald's. Phil Collins y Sting, dijo, estaban en la cima de esa lista. «Quiero la cabeza cortada de Phil Collins en mi nevera para el final de esta década», le dijo a un equipo de documentalistas en 1994. «Si no la tengo, seré un fracaso. Gallagher luego se suavizó un poco, admitiendo que estaba siendo dramático, pero nunca cedió realmente. Siguió llamando a Collins el anticristo de la música. Collins tampoco se contuvo. Dijo que los hermanos Oasis eran simplemente tipos horribles, groseros y no tan talentosos como creen. Aún así, admitió que le gustaba su música, incluso mientras ponía los ojos en blanco ante su comportamiento. No era solo personal, era generacional.
El Britpop quería rebelión, y Collins era pop pulido de la vieja guardia. Kurt Cobain tenía su propia opinión, y fue brutal. En una entrevista de 1992, el líder de Nirvana se lanzó en una diatriba que arrasó con todo lo que Collins representaba. Se burló del soul masculino blanco, los dibujos animados y los instrumentos de viento, y dijo que odiaba las camisetas tie-dye, a menos que, bromeó, estuvieran teñidas con la orina de Phil Collins y la sangre de Jerry García. Cobain no odiaba a Collins como hombre, odiaba lo que representaba, pop comercial que, en su opinión, era inauténtico y sin alma. No era solo cuestión de gustos, era cuestión de valores. Para Cobain, Collins era el símbolo de todo lo que el grunge intentaba destruir. Y aunque los dos nunca se enfrentaron cara a cara, las palabras de Cobain perduraron. Él quería acabar con una era, y Collins casualmente era su cara. Pero el dolor de Collins no fue solo público, fue personal. Sus matrimonios fueron tormentosos y sus divorcios fueron aún peores. Se ha casado 3 veces. El primero terminó en 1980. El segundo, en 1996, le costó 17 millones de libras, alrededor de 34 millones de dólares. Pero la separación más impactante fue en 2008. Su divorcio de Orion Cevey le costó 46.76 millones de libras esterlinas. En ese momento, fue el acuerdo de divorcio de celebridades más grande en la historia británica. Incluso el muy publicitado pago de McCartney a Heather Mills fue menor. En total, Collins perdió alrededor de 84 millones de dólares en acuerdos de divorcio, casi un tercio de toda su fortuna. Los titulares no fueron amables, lo llamaron desafortunado en el amor, pero lo que vino después empeoró las cosas. Después de reconciliarse brevemente con Cevey a fines de la década de 2010, ella lo dejó repentinamente por mensaje de texto y se casó con otro hombre en Las Vegas. El verdadero giro. Ella se negó a abandonar su mansión de 40 millones de dólares en Miami. Con su nuevo esposo, supuestamente contrató guardias armados, bloqueó cámaras de seguridad y cambió las cerraduras. Collins los acusó de organizar una toma de posesión. Cevey, a su vez, exigió 20 millones de dólares diciendo que Collins le había prometido la mitad del valor de la casa. Él lo negó. La batalla legal se prolongó hasta 2022. Un juez desestimó las demandas de Cevey después de que ella violara repetidamente las órdenes judiciales, pero el daño ya estaba hecho. Collins había sido humillado públicamente de nuevo. La mujer en la que alguna vez confió había amenazado con divulgar información privada si él no pagaba. Ya no era solo un divorcio, era una guerra. Y luego estaba Lily, la hija de Phil Collins. Ahora una estrella por derecho propio, ha hablado abiertamente sobre su tensa relación. Sus padres se divorciaron cuando ella tenía solo 5 años. Collins no estuvo mucho tiempo presente y la ausencia dejó cicatrices. En sus memorias de 2017, escribió: «Te perdono por no estar siempre ahí cuando te necesitaba». Habló sobre la inseguridad, el trastorno alimenticio y el vacío emocional dejado por el silencio de su padre. Puede que todavía estuviera vivo, pero la mayor parte del tiempo sentí como si se hubiera ido por completo. Fue crudo, doloroso, pero fue honesto, y con el tiempo comenzaron a reconstruir. Lily estuvo al lado de su padre en su último concierto de Genesis. Lo llamó su héroe, pero el camino de regreso fue largo, y todavía lleva el peso de lo que se perdió. Detrás de todo esto, detrás de la fama, la fortuna, los rencores y los chismes, había un hombre luchando por mantenerse en pie. Después de su tercer divorcio, Collins se desmoronó. Comenzó a beber temprano por la mañana. Vino a las 11 de la mañana, vodka después. Casi lo mata. Desarrolló pancreatitis, sufrió daño nervioso y, finalmente, no pudo tocar más la batería. Phil Collins no era solo una estrella de rock. Se convirtió en un nombre familiar tanto en las listas de éxitos como en la pantalla grande.
En 1988, dio un paso audaz hacia la actuación con la película Buster. Interpretó a Buster Edwards, un hombre que ayudó a llevar a cabo el famoso Gran Robo del Tren de 1963. La película tuvo un buen desempeño, especialmente en los Estados Unidos, recaudando más de $540,000. Pero lo que realmente despegó fue la banda sonora. La versión de Collins de A Groovy Kind of Love se convirtió en un éxito masivo. Alcanzó el número 1 tanto en el Reino Unido como en los EU. Otra canción de la película, Two Hearts, también encabezó las listas de Billboard de EU, e incluso ganó un Globo de Oro. Collins había logrado algo muy raro. Era un actor exitoso y un músico exitoso a la vez. Poco más de una década después, alcanzó otro punto alto. En 1999, Collins trabajó con Disney en la película animada Tarzán. Escribió e interpretó You'll Be in My Heart, una balada suave y emotiva, que se convirtió en el corazón de la película. La canción permaneció en el número 1 en la lista de música contemporánea para adultos durante 19 semanas. En 2000, le valió un Oscar a la mejor canción original. Lo que lo hizo aún más impresionante fue que no solo la grabó en inglés. Collins cantó la canción él mismo en francés, alemán, italiano y español. Eso ayudó a que la banda sonora de Tarzán se convirtiera en un éxito mundial, vendiendo más de 2,5 millones de copias solo en EU. A estas alturas, había logrado algo que muy pocos logran: ganar un Grammy, un Oscar y un Globo de Oro. Pero Collins no se detuvo en los papeles protagónicos o los grandes premios. Le encantaba sorprender a la gente. En 1985, apareció en Miami Vice como un estafador llamativo. Los fans no esperaban ver a una leyenda del rock en un drama criminal, pero lo hizo perfectamente. Unos años más tarde, hizo una rápida aparición en Hook de Spielberg como inspector de policía. Fue breve pero divertida, y en 1993 tomó un giro más oscuro en And the Band Played On, una película sobre la crisis del SIDA. Interpretó al dueño de una casa de baños de San Francisco, un papel que demostró que no le temía a temas serios o controvertidos. Estas apariciones demostraron que Collins no solo estaba incursionando en la actuación, era verdaderamente versátil, moviéndose entre la comedia, el drama y todo lo demás. Incluso cuando no estaba frente a la cámara, su música seguía resonando en el cine y la televisión. En 2003, escribió Look Through My Eyes y Welcome para Brother Bear de Disney. La banda sonora obtuvo una nominación al Grammy y vendió más de 500,000 de copias en EU. También apareció en Los Simpson interpretándose a sí mismo en un episodio, y por supuesto su icónica canción In the Air Tonight se hizo aún más famosa gracias a ese inolvidable comercial de batería de gorila para Cadbury en 2007. Sus canciones seguían apareciendo en programas, anuncios y películas. Prueba de que su sonido nunca abandonó realmente el centro de atención. Pero entre bastidores, su cuerpo se estaba desmoronando. Había estado tocando la batería desde los 5 años. Décadas de inclinarse hacia adelante detrás de una batería finalmente aplastaron su médula espinal. En 2007, durante una gira de Genesis, se dislocó una vértebra en el cuello. Ese fue el comienzo de un daño nervioso grave. Ni siquiera podía sostener las baquetas correctamente. En un momento, tuvo que pegárselas a las manos solo para tocar. A finales de los 60, no tuvo más remedio que dejar de tocar la batería por completo. Para alguien cuya identidad se construyó alrededor del ritmo, esa pérdida fue devastadora. Aún así, no se rindió. Se sometió a una cirugía mayor en 2009 y nuevamente en 2016. Pero las cosas no mejoraron mucho. Desarrolló pie caído, una condición que dificultaba caminar. Tuvo que usar un bastón. En 2019, incluso se cayó de una silla hacia atrás durante un concierto. Sin embargo, siguió adelante. Se adaptó.
comenzó a actuar sentado. Los fans quedaron asombrados al verlo así. Tan diferente del hombre enérgico que recordaban, pero su voz seguía ahí y también su pasión. En 2020, Genesis se reunió de nuevo. Habían pasado 13 años desde su última gira. Esta vez se llamó The Last Domino y se realizó por Europa y América del Norte. Hubo 47 espectáculos desde finales de 2021 hasta principios de 2022. Su hijo Nick tomó la batería mientras Phil se concentraba en las voces. Fue su última gira. Phil anunció que había terminado. La pandemia causó retrasos, pero terminaron lo que comenzaron. Ver a Collins en el escenario de nuevo, a pesar de todo, fue emotivo. Los fans sabían que estaban presenciando el final de una era y de un hombre que se negaba a rendirse. En 2016, publicó sus memorias, Not Dead Yet. El título lo decía todo. En el libro habló de todo: su salud, sus divorcios, sus arrepentimientos y su batalla contra el alcohol. Se había casado 3 veces. Después de que su tercera esposa lo dejó, se descontroló. Bebió mucho. Sintió que lo había perdido todo: su música, su familia y su propósito. El libro no ocultó nada de eso. Fue brutalmente honesto sobre tocar fondo. Pero también dejó claro que no había terminado.